que la ciencia funciona bajo ese principio. Yo puedo aquí probarles muchas cosas y saco 10 artículos científicos y los publico en revistas Q, ¿no? Es decir, revistas científicas súper potentes, Nature, Science, Plus One, bueno, lo que sea. Pero es que el problema no es del investigador, el problema es del que lee como tal. Es decir, yo creo que ya va el criterio científico del lector, porque es que la ciencia funciona de esa manera. Pero ahí O sea, volvemos, puede esto hacerlo y cuadra, o sea, la teoría cuadra con el experimento, cuadra con las observaciones, pero entonces ahí es donde hay que encontrar en qué se equivocó el método, porque puede estar haciéndose o haberse hecho un método científico de manera inapropiada que tumbe esa teoría. Entonces yo pienso que, pues ya para profundizar un tema de esto, toca demostrarlo pero volvemos pues a de lo de manera mucho antes, más. volvemos al tema que el lector sí tiene, ¿se acuerda lo que yo había comentado? Que el lector tiene que tener esa confianza en decir que lo que está aquí es verdad. ¿Se acuerda que habíamos tocado eso en la conversación? Sí, Volvemos a sí, ese pero tema. entonces ahí es donde voy. Es que una cosa es tener confianza en lo que lees, pero otra muy distinta es en entender el estado del arte de las cosas. Es decir, si yo voy a criticar a la vieja esta que dice que las vacunas fueron desarrolladas o inventadas en el laboratorio, pero si yo no sé bioquímica o biología, un ejemplo, entonces es muy más difícil para mí porque yo me voy a basar en que yo voy a creer que ella me está diciendo la verdad. Por eso es que requieres para poder refutar eso otros elementos para que no solo sea tu opinión y tu manera de pensar, sino que ya llegues al fondo, al límite del conocimiento en ese campo y decir tiene o no tiene razón. Lo que pasa es que la gente no se va a poner a estudiar biología para aceptar o negarle a la vieja. Pero entonces ahí es donde está como el tema. Bueno, habría que mirar y sentarse y reflexionar realmente quién tiene la razón. ¿Sabe? Y el que tenga más argumentos, pues gana. Eso sería como algo, digámoslo así, como una competencia fea y todo, pero las teorías funcionan así. Una ¿Sabe? teoría ¿Sabe? tiene 10 argumentos y una teoría sale con 11 y ya esa de 11 tiene más peso científico, la comunidad científica lo da como hecho. Claro, ¿sabe qué es lo que yo pienso que se tiene que hacer? Y que algo es que personalmente me ha servido brutalmente y además, me he hecho son tres cosas, voy a anotar aquí, porque además es algo que también hablamos en un podcast de los primeros, como en el capítulo 5 con Germán, y es el tema de, número uno, a la gente le gusta ver todo blanco y negro, blanco o negro, perdón. O sea, uno o cero, blanco o negro, sí o no. Entonces la gente le encanta vivir en una posición maniqueísta que lo hace permanecer en una posición o en la otra, estacionarios en una posición o en la otra. Es decir, las cosas son así o no son así. ¿Es arriba o está abajo? ¿Es blanco o negro? No hay una cantidad de matices entre el blanco y el negro, una cantidad de colores que pueden haber, una cantidad de opciones, una cantidad de soluciones increíbles, inmensas, que pueden haber en el medio de esas dos posiciones. Entonces número uno, ese es un problema. Número dos, lo que me ha servido a mí personalmente muchísimo es precisamente y creo que lo que se llama pensamiento crítico es coger las dos posiciones. A mí me gusta hacer mucho eso en los temas políticos, porque siento que en el tema científico tengo como una línea de pensamiento y sé por dónde irme, sé cómo moverme, como les había dicho, el hecho de aplicar alguna vez fórmulas científicas, matemáticas duras a la ciencia, me ha servido. Pero hay gente que no tiene esa posición, entonces me planto yo en la posición política. ¿Qué hago yo en la posición política? ¿Izquierda o derecha? Yo no me voy ni sí ni no al otro lado. Yo veo cuáles son todas las propuestas de alguien de derecha y le leo todo. Y no digo, me convenció, porque es que si lo exponen y si lo dicen y si lo publican, es porque es convincente, es porque la mayoría de gente se va a convencer de eso. Entonces yo busco toda la posición opuesta, la completamente opuesta a este candidato y a esta posición, que en este caso para el ejemplo sería la derecha, voy a la izquierda, al candidato opuesto y le leo todo lo que dice. Ok, voy a buscar un tercer candidato, uno de centro, uno que también apoya izquierda, uno de derecha, leo todas las posiciones de él. Ahora sí hago contraposición de ideas y investigo por aparte, temas que no tengan que ver directamente con el tema de ese país o de esa situación política, sino con política en general, pero de otro aspecto que no sea izquierda y derecha, y así me puedo formar una idea y una opinión con los dos opuestos o con varios opuestos para llegar a una idea de la cual yo pueda elegir como racionalmente, como coherentemente, cuál es la opción que me plantean. En este caso, ¿qué pasa con los terraplanistas? Están parando en una sola posición, en el sí y el no se paran por el no, o por el blanco y negro se paran por el, etcétera, se paran en una sola posición,
la leen mucho, encuentran mucha información, mucha teoría, muchos videos que reafirman su posición, se crea una burbuja de información, que fue lo que hablábamos en la conferencia, una burbuja conceptual, en la cual al parecer todo el mundo le está diciendo lo mismo, hay un engaño, se siente engañado por el mundo y ya. ¿Por qué no revisar tan a fondo y tan a profundidad y viendo videos de YouTube y viendo artículos y viendo periodistas científicos y viendo divulgación científica el otro punto? Para así llegar a una conclusión entre las dos y ver cuál es la que tiene más sentido y más lógica. Creo que eso sirve brutalmente y quiero, o sea, lo digo porque quizás que alguien nos está escuchando y quiera hacerlo de esa manera o quiera verlo de esa manera, me parece que es una forma tremendamente brutal para llegar a una conclusión, güey, de lo que sea.